Compañeros, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Huella Guitar. Los que nos lleváis siguiendo desde hace muchos años sabéis que hemos hecho montones de tutoriales de vídeos dedicados a un grupo como Barón Rojo. Sin duda ellos han sido uno de los mayores referentes dentro del rock hecho en castellano. Y ese juego que creaba pues la magia y las canciones clásicas de Armando y Carlos de Castro, evidentemente tenía mucho que ver con este canal. Llevo mucho tiempo queriendo hacer algún tutorial del trabajo en solitario de Serpa. Canciones, por ejemplo, de su primer disco como Guerrero en el Desierto o Flor de Primavera me parecen grandes canciones como para poderlas aprender a tocar en guitarra. Sin embargo, en los últimos tiempos parece imposible escapar de esa polémica que persigue al Serpa, ¿no? Vemos en muchos de los vídeos, de las declaraciones que hace, pues cómo se genera gran controversia, ya que no tiene pelos en la lengua hablando de ciertos temas de política y de otros temas bastante candentes, pues eso, que han generado que haya pues montones de seguidores y detractores que van fuera de la música. Parece que si hiciéramos un tutorial de él, pues en un momento, por ejemplo, como este, significaría que íbamos a recibir un montón de comentarios, pues eso, que no tienen mucho que ver con la música y que van más allá de lo que solemos hacer en este canal. En este vídeo comparto contigo algunas reflexiones, como por ejemplo si pienso que el hecho de no compartir ideología con uno de nuestros ídolos, sin duda el Serpa lo fue por su trayectoria en Barón Rojo, tiene que llevarnos al final a no querer asistir a sus conciertos o escuchar su música. Si pienso que la política y el rock deben ir de la mano o al contrario, deberíamos también saber separarlos para que no se den, digamos, todas estas situaciones. Y luego más adelante en el vídeo pues te cuento por qué creo que una música como el heavy metal, en principio tan enraizada a los 80, a esos sectores de la periferia industrial obreros, pues ha acabado sonando en mítines de Vox. Vamos a verlo. A la primera pregunta que me hacía, la de si pienso que por el hecho de no compartir ideología con nuestros ídolos, pues deberíamos dejar de escuchar su música, de no acudir a sus conciertos, etcétera, pues voy a poner algunos ejemplos que van más allá del tema Serpa y que pueden ejemplificar esto, ¿no? El caso, por ejemplo, de músicos como Ted Nugent, habréis escuchado muchas veces vídeos en declaraciones que muchas de ellas, pues, o rozan o directamente entran en el terreno homófobo, racista, etcétera, ¿no? No descubro nada nuevo, ya que el que haya visto, pues, sus declaraciones muchas veces lo sabe, ¿no? ¿Eso quita para que piense que es un gran músico, un gran guitarrista o pueda disfrutar del riff de Cat Scratch Fever? Pues no, porque intento separar la persona del músico, ¿no? No voy a dejar de escuchar sus primeros discos porque su discurso no me guste absolutamente nada, ¿no? Pienso que ahí hay una persona, ahí hay un músico y hay que saber diferenciarla, ¿no? Otro caso que tampoco descubro nada es el de Gene Simmons de Kiss, ¿no? Cuando ves sus declaraciones en entrevistas, pues te das cuenta de que básicamente está movido por una codicia enorme, ¿no? Le puede mucho más el ansia del dinero que la propia música, ¿no? No digo nada nuevo ya que él mismo lo reconocería. Y sin embargo, pues no voy a dejar de escuchar los discos de Kiss por eso, ¿no? No le quiero, digamos, como amigo ni le voy a tener como persona, como referente, pero sé que sin esa codicia seguramente tampoco hubiera conseguido lo que ha conseguido con los Kiss, ¿no? Así que, de alguna manera, el personaje ha hecho que eso también sea posible a pesar de que su discurso, pues no me guste nada, ¿no? Evidentemente, para los músicos que vivimos al día, pues escuchar a alguien que se vanagloria de todo el dinero que tiene y del poder que le genera, pues no es algo que nos guste especialmente, pero estamos hablando de Gene Simmons y de todo lo que ha conseguido a nivel musical y su forma de ser pues no nos va a quitar, a mí por lo menos no me va a quitar las ganas de escuchar esos discos clásicos de Kiss. Ahora más adelante en el vídeo os cuento mi opinión sobre el tema Serpa, pero también quiero comentar que en la actualidad podemos ver un montón de vídeos en YouTube sobre la vida de nuestros ídolos de la música. Yo soy ávido lector de biografías también y en la mayor parte de los casos pues he de decir que los personajes nos pueden gustar mucho en el lado musical, pero en el lado personal pues sinceramente muchos dejan bastante que desear, ¿no? Los de recientemente desaparecidos Ace Frehley o Ozzy Osbourne, si sabes algo de su vida, pues no los hubieras elegido seguramente como tus mejores amigos, ni los hubieras prestado dinero, ni hubieras comprado un coche, como se suele decir, con un amigo, si no estás seguro de qué va a pasar, ¿no? Desde luego no eran referentes de grandísimas personas, sino gente que de alguna manera vivía ese tipo de vida muy muy diferente a la que vimos las personas de a pie y que nos llamaba la atención por el terreno musical, ¿no? Por lo que emanaba de esos discos, por su buen hacer sobre un escenario, pero seguramente, como digo, no hubiéramos sido grandes amigos y su manera de ser pues distaba mucho a lo mejor de lo que tenemos como una gran persona, ¿no? Sin embargo, como digo, pues éramos o deberíamos ser capaces de separar ese lado, ese ámbito musical de lo que es la persona y también de su manera de pensar.
¿Juntar política y rock es una buena idea? Pues no lo sé. Digamos que cuando el rock aparece, ya esos pioneros del rock and roll eran bastante subversivos para la época, ¿no? Con temas de drogas, pederastia y vivir de una manera muy diferente a los de la gente de a pie de la época que se echó las manos a la cabeza. Luego en los 60 o los 70 pues formó parte de todo un movimiento en el que no es que escucharas rock, es que vivías el rock, ¿no? Porque era pues una música que era en ese sentido muy transgresora y se vivía de otra manera. Creo que en los 80, en cuanto la sociedad empieza ya de alguna manera a absorber lo que es el rock y se empieza a comercializar de una manera más masiva, pues pierde toda esa, digamos, ese mensaje y esa especie de revolución que traía. Aún así seguimos, o hemos durante años escuchado a muchas bandas que utilizan el rock en un contexto político, ¿no? Desde, yo que sé, MC5, Escape o Rage Against the Machine, ¿no? Decía Tom Morello que él no pensaba ni siquiera que fueran a dar un solo concierto, ya que no había una escena en Los Ángeles en aquellos años, en los 90, donde hubiera bandas que tuvieran letras marxistas, juntaran el rap y el metal, ¿no? Era algo que era imposible hasta que, pues, de alguna manera, la sociedad, como digo, lo absorbe y deja de tener ese nivel de subversión. Hay que unir o hay que separar política del rock, pues aunque puede funcionar muy bien, puede ser una muy buena plataforma, también es cierto que escuchamos mucho rock que no tiene nada que ver con la política, ¿no? Puede haber canciones que hablan de sentimientos, de pasarlo bien, y hay un montón de bandas pues que no utilizan este contexto o no utilizan su música para hacer política, así que en ese aspecto pues puede haber un poco de todo. En cuanto a la polémica que se suele generar con el Sherpa, pues intento separar a la persona del músico, ¿no? Para que de alguna manera su manera de pensar, que no coincide en gran parte con la mía, pues no altere mi percepción que tengo de él, como digo, como músico. Cuando él hace esas declaraciones de temas bastante sensibles en redes sociales, pues sabe que va a generar una reacción en la parte contraria, que en estos casos pues le va a criticar, como es lógico, ¿no? Y yo creo que él es muy consciente de esa reacción, y si puede aguantar con ese peso en sus hombros, es su manera de pensar, me parece muy bien. No tiene nada que ver con la mía, y desde luego no iría a verle un concierto en un meeting de Vox, porque ahí no se me ha perdido nada, pero sí que es posible que fuera a verle un concierto en una sala, ¿no? Intento separar, como digo, el músico de la persona. Tampoco tenemos que echarnos las manos a la cabeza, y si revisas en la actualidad la vida, la forma de pensar de muchos de nuestros ídolos de la música, han ido evolucionando hacia sitios que puede que nos gusten o no, ¿no? El caso, por ejemplo, de Dave Mustaine, Alice Cooper o Blackie Lawless, que en su momento pues pudieras pensar que las letras se idolatraban, por decirlo de alguna manera, o hablaban del diablo, pues ahora son fervientes cristianos, ¿no? Reconvertidos. O gente que en su momento parecía muy transgresora, pues ahora vive en acomodadas mansiones y piensa de manera muy diferente, ¿no? En el caso del Sherpa, pues como el líder de una de las bandas, digamos, más importantes del heavy metal de los 80 en España, ha acabado tocando en mítines de Vox, pues porque esa evolución personal durante décadas pues ha surgido así, y ni la alabo ni la critico, simplemente, como digo, no coincido en muchas de sus opiniones, pero las respeto, y entiendo que eso no va a hacer que deje de escuchar Siempre Estás Allí o El Malo porque no coincida con sus pensamientos. Bueno, amigos, pues hasta aquí este vídeo. Haremos sin duda un tutorial dedicado a ese gran tema de Sherpa llamado Guerrero en el Desierto, de su carrera en solitario. Cuéntanos en un comentario qué piensas de lo dicho en el vídeo, si crees que política y música deben ir separadas, o al contrario pueden ir de la mano tranquilamente y podamos disfrutar de la música aun a pesar de no coincidir plenamente con la ideología o con la manera de pensar de aquel que la interpreta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.